A tan solo 10 minutos de Oviedo se encuentra el pueblo de Rañeces, donde comienza nuestra ruta de hoy. Os vamos a enseñar una maravilla, los meandros del Nora. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza entre los pueblos de Tahoces y Rañeces, en un aparcamiento que tenemos situado en el margen derecho de la carretera, justo encima del río. Ruta circular, la mayoría por asfalto. Ya sabéis, mucha precaución con los vehículos, si es verdad que hay poco tráfico. Aunque, por ejemplo, como en el punto donde nos encontramos, nos vamos a desviar de la carretera. Vamos a observar el río Nora desde un mirador espectacular. Y aquí sí, cogemos camino de las Cabras, el que nos gusta. Nos encontramos en el mirador de la Lladera. Qué sitio guapo para observar el río Nora desde arriba. Además, administrativamente separa los concejos de Oviedo del que nos encontramos, del de las Regueras. Y además, ¿sabéis que esto es monumento natural desde el 2003? ¿A que no lo sabíais? Segundo mirador, prestosos, el de la Peñona. Además, desde aquí, además de poder observar los meandros muy bien, se ven perfectamente aquí justo debajo nuestro. Si nos fijamos justo detrás mía, podemos encontrar lo que nos gusta, los montes. Tenemos el Monsacro, tenemos la Sierra del Aramo, con la Gamonal encima, justo el pico más alto. Qué bonito es nuestra Asturias, desde el río a la mar, de la mar a la montaña. Todo lo que veis y es todo nuestro. Prestosas, nos detendemos un segundo en San Pedro del Nora para observar su iglesia del siglo IX, de construcción prerrománica. La verdad que es una auténtica maravilla. Presta ver cosines así en la nuestra Asturias. Estamos ahora mismo justamente encima del río Nora, entre las Regueras y Oviedo. Y si me quedo aquí, ¿dónde estoy? En Oviedo, en las Regueras. En Oviedo, en las Regueras. En Oviedo. Pueblín de Priañes. Aquí tenemos otro mirador a los meandros del Nora, muy cerquina, a 250 metros. Venga, vamos a verlo. Tercer mirador. Vaya auténtica maravilla de ruta que hicimos hoy. Yo ahora mismo me quedaría a relajar cuerpo y mente. Vaya tranquilidad que se respira y además qué bonitos los meandros. Una ruta muy sencilla, una ruta fácil para hacer toda la familia, muy bien señalizada y que podéis empezar de cualquiera de los puntos por los que pasamos nosotros. Ya sabéis, como siempre, nuestro track en descripción. Sobre este puente colgante justo encima del río Nora vamos a despedir nuestra ruta de hoy.
Queríamos que fuese circular, pero más allá de la central no podemos pasar ya que el camino está totalmente tomado, así que nada, volvemos sobre nuestros pasos con seguridad a Prianes y al coche. Disfrutemos muchísimo, esperemos que vosotros lo hagáis tanto como nosotros. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, que nos seguimos viendo. ¡Muaca!